Buenas tardes, estamos aquí con la señora Edelmira Maza Zapata, quien está enfrente de la Fundación Folclórica Delia Zapata Olivella. Vamos a charlar un poco con ella a propósito pues, del trabajo de adaptación del texto de Manuel Zapata Olivella, Chambacú, Corral de Negros. Vamos a compartir esta tarde con ella, a hablar un poco de las expresiones artísticas y de este particular barrio cartagenero. Buenas tardes y bienvenida. Bueno, vamos a hablar particularmente en este momento de los boxeadores. Hace parte de una tradición africana la organización de las comunidades, dividirse en grupos. En Palenque, que es donde más se ha conservado esta tradición, se llama cuadros, y los cuadros hacen parte, varios cuadros conforman un cabildo. Entonces, de entre estos cuadros se destaca el cuadro de los peleadores, de los boxeadores, que eso es también una tradición guerrera de origen africano, que se ha supervivido aquí en Palenque. Entonces, como en Colombia sobrevivieron rituales y mitos y ritos de varias comunidades africanas de distinta índole, de distinta naturaleza, ya todas estas organizaciones que se hacen aquí en Colombia son particularmente nuestras, porque son creadas a partir del sincretismo y del mestizaje que se hizo de todas estos grupos sociales aquí en Colombia. Entonces, en Palenque, que ha sobrevivido, ha sido como una fuente de alimento, y fue una fuente de alimento del barrio antiguo de Cartagena, Chambacú. También se conservaba esta costumbre. Los jóvenes se reunían en cuadros, 4 muchachos, hacen un grupo más 4 y entre todos forman un cuadro, ¿sí? Entonces el cuadro de los peleadores, los guerreros, era popular y se hizo popular entre todos los habitantes de Chambacú, y particularmente porque era una forma de defensa frente al resto de la ciudad y a las contingencias que tenían que enfrentar en Cartagena. Y aparte de eso, porque poco a poco se fueron haciendo famosos por sus dotes pugilísticas. Y ya se sabe históricamente que todos los más famosos boxeadores han salido de este nido de Palenque o de sus sucursales, que tiene varias en toda la costa. En Barranquilla tiene una grandísima, en Cartagena grandísima, que era el barrio de Chambacú. Y en Chambacú, pues están los personajes de la novela Corral de Negros. Hay otro personaje interesante en la novela que es la tía Petronila, que es esta tía que tiene también o conserva un legado de África, y entonces ella, de la manera sincrética que tú estás hablando, mezcla un poco la creencia religiosa impuesta por la colonia, pero al mismo tiempo, y cada vez que sus hijos o su familia está herida o padece algún dolor, llaman al médico, al brujo o con tabaco o este tipo de cosas. No sé si tienes algún acercamiento con ese tipo de mujeres que conservan todavía esas creencias, que es una especie de religión, ¿no? Bueno, pues no sé, no me recuerdo, pero si hablamos con Manuel en alguna ocasión de este personaje, pero en la familia nuestra había un personaje que era la tía Estebana, que era hermana de mi abuelo, del papá de Manuel, que era rezandera. La tía Estebana fumaba tabaco, era una mujer con unas grandes dotes de líder. Ella en Chambacú era un personaje bastante relevante. En alguna ocasión se fue de Cartagena caminando y parece que llegó a un caserío. Ella se desapareció por mucho tiempo y después, cuando la volvieron a encontrar, nos enteramos que ella era la jefe en ese pueblo. Era la que casaba, la que curaba, la que daba la organización social de todo el pueblo.
Entonces esa tía Estebana de alguna forma yo creo que fue una fuente de inspiración para el personaje de la novela. Y la tía Estebana, lógico, tenía toda esa tradición ancestral de curandera y bueno, había unos cuentos ahí de la familia que la tía Estebana por fumar tabaco, la mano le olía mucho a tabaco y a mi mamá y a los hermanos no les gustaba ese olor, pero cada vez que la tía Estebana llegaba, ellos se tenían que arrodillar y besarle la mano. Entonces, tan pronto escuchaban que llegaba la tía Estebana, todo el mundo se espantaba, pero de todas formas tenían que arrodillarse, besarle la mano y ella les decía que Dios los bendiga y los haga santos. Y apenas les daba la bendición salían corriendo a lavarse la boca y todo, porque decía, está hedionda tabaco. Bueno, ella era curandera y rezandera. Bueno, pues está precisamente estableciendo ese tipo de relaciones de los personajes con la obra. Pues no, tenemos que llegar evidentemente a Máximo, que Máximo es la voz, es la persona que cree más que los puños en un cuadrilátero, que cree más que vender cigarrillos al resto de la clase alta de Cartagena, cree en las letras y cree en su pueblo volviendo a lo tradicional y conservando su tierra, que es básicamente el problema de Chambacú y el problema de Chambacú hoy, porque es un problema que también es actual, ¿no? Entonces la pregunta es más o menos ¿cómo crees tú que el afrodescendiente en Cartagena puede o tiene la posibilidad de retomar esos territorios, ¿sí? Y no necesariamente, o sea, el fenómeno de Palenque pues es bastante particular, ¿no? Ellos finalmente están huyendo hacia las altas montañas y establecieron en sus pueblos. Pero en el caso de Chambacú es muy particular porque queda muy cerca a la muralla, ¿sí? Muy cerca de la ciudad amurallada, y entonces la relación de discriminación es mucho más fuerte. La pregunta es cómo por medio de esa recuperación, de esa tradición, de esas letras, de esos legados, podemos llegar a defender los territorios. Bueno, el personaje de Máximo también tiene de algún modo inspiración en la figura de mi abuelo, ¿no? Mi abuelo pues fue de los primeros letrados en finales de 1800 de las comunidades negras. Él llegó a ser general en la Guerra de los 1000 días justamente porque era de las pocas personas que sabían leer y escribir, y él todo lo justificaba con la necesidad de la educación, que había que educarse para poder enfrentar las contingencias de los tiempos que estaban viviendo, ¿no? Pero yo pienso que el asunto del barrio de Chambacú en Cartagena ya específicamente es un caso perdido porque de todas formas es un territorio, un reducto que existió de los grupos negros ahí en Cartagena, un reducto donde de verdad era un fortín cerrado, un palenque dentro de la ciudad, y eso ya se perdió porque de todas formas las clases dominantes de Cartagena son muy fuertes, tienen mucho poder, la ciudad ha tomado otros derroteros, ahora es como un jet set a nivel mundial que eso no tiene paso atrás, o sea, el camino que ha tomado la ciudad es irreversible, por decirlo así, porque cuando ya entran unas fuentes de poder económicas así de esa naturaleza y a nivel internacional es muy difícil echar para atrás. Entonces las barriadas marginales de Cartagena están pasando por una situación muy difícil, inclusive los están diezmando, hay matanzas de jóvenes negros en Cartagena todos los días que no salen las noticias, pero cuando uno conoce a la gente del pueblo y está allá se da cuenta de que la situación es muy difícil, es grave. Entonces se han dado luchas, estas luchas ya históricamente están muchas reconocidas. Imagínate, desde la creación de los primeros palenques, las luchas han continuado y seguirán existiendo, y hay grupos de gente que lo hacen a nivel intelectual, otros lo hacen ya con enfrentamientos físicos, y estas luchas seguirán existiendo porque la desigualdad económica y
y social es abismal de un grupo a otro. Las luchas, igual la gente de Cartagena tiene un modo de pensar bien distinto a todo el resto del país, es muy particular, tiene muchas peculiaridades que ni aún siendo yo cartagenera conozco, pero que son bien interesantes, es una lucha muy difícil, pero los grupos palenqueros tienen una particularidad ahí, y es que tienen modos de resistencia. Entonces es muy difícil que tú como persona que llega, que eres exterior al medio, te vayas a enterar de muchas cosas. Uno estando ahí, siendo de ahí, puede enterarse de algunos aspectos, de algunas cosas, pero no de muchas, porque eso es una forma de resistencia de ellos. O sea, tienes hasta un punto donde te puedes enterar de ciertas cosas, pero de ahí en adelante puede ser, o sea, no venden ese pensamiento ancestral por nada en la vida. Entonces siempre te vas a enterar de ciertas cosas, pero hay otras que te están vedadas. Precisamente la novela que es una denuncia, ¿no? Es una denuncia en un formato, en una forma artística, que son las letras, y Manuel, además de las letras, la danza, hoy existe, estamos acá hoy en la Fundación de Elías Zapata, que es un fruto de toda esa, digamos, una revolución cultural, una resistencia cultural ante toda esa discriminación, ante toda esa desigualdad social que, como tú dices, ya es muy difícil de sostener, menos cuando los políticos y todos de la costa siguen ocurriendo ese tipo de cosas detestables que no dependen mucho de las poblaciones. Entonces hay una palabra clave en la novela y es resistencia, y tú lo has dicho. Resistencia por medio de muchas cosas. Resistencia, le preguntábamos a compadre Paito, ahora en la Semana de la Afrocolombianidad, el tipo de resistencia por medio de los tambores, por medio de la danza, por medio en el caso del boxeo, por medio de las letras. Y en este caso particular que queremos volver a retomar la novela y ponerla al celuloide, o sea, es decir, cambiar, que esa resistencia adopte una forma artística, que de pronto es un poco más, digamos que la gente es un poquito menos desprevenida con el arte y llega a muchas más personas. El sonido de un tambor, la luz de una película y el sutil movimiento del cuerpo de una danza. Quería preguntarte qué piensas respecto de este particular tipo de resistencia. Bueno, hay un grupo grande de afrodescendientes aquí colombianos que piensan que es denigrante que se conozca solo de los negros colombianos la danza, pero es que la danza no es una forma de arte solamente para los grupos descendientes de africanos. La danza es la vida misma, o sea, es el centro de la vida, o sea, es la razón. ¿Por qué conocen a los descendientes africanos en todo el mundo? Por la danza. Y no es porque la danza sea una forma artística muy bonita que llame la atención a las otras culturas solamente, sino porque de verdad es un pilar, un eje central de los ritos y de la forma de vida de un africano. O sea, la danza es la vida misma, hace parte de cualquier cosa que esté relacionada con la vida. La danza está relacionada con el trabajo, con todo. Y además porque esa es la fuente de salud y el cuerpo nuestro está hecho para moverse. El movimiento hace parte de la vida. Uno de los conceptos filosóficos tradicionales de África está el concepto, o sea, la relación, ese concepto filosófico donde el pensamiento del hombre con relación a Dios, ¿sí? Dice que cada persona es libre de creer o no creer en la existencia de Dios, pero crea o no crea en la existencia de Dios, para que Dios pueda existir tiene que mantener un ritmo divino, y los hombres tenemos que ayudar a Dios a mantener el ritmo divino. O sea, Dios sin los hombres que le ayuden a mantener ese ritmo no puede sostener el ritmo divino.
¿sí? Entonces es necesario para Dios que nosotros nos movamos y que le ayudemos a sostener ese ritmo. Dios no puede mantenerse solo y nosotros sin Dios tampoco. O sea que es una reciprocidad de necesidad. Y la danza es la forma física, ritual, que mantiene ese ritmo divino. Entonces, por medio de la danza, tú mantienes tu salud y estás ayudando a mantener el ritmo universal, el ritmo del planeta mismo, ¿sí? Entonces, esa forma expresiva del movimiento del cuerpo, pues con el tiempo de tanto practicarla se ha vuelto un arte, ¿sí? Es un arte, pero el fundamento no es solo que sea un arte hermoso con el que te expresas, sino que el fundamento está más allá. Entonces representa la libertad misma. El hombre está siempre buscando la libertad, así no sea esclavo de nadie, ni que lo que sea que le hayan hecho los hombres a los otros hombres. El hombre siempre busca la libertad, porque el hombre americano también, dentro de sus ritos y de sus mitos, también busca la libertad cósmica, ¿sí? Es una condición del hombre como ser humano, buscar la libertad. Entonces, esa libertad se expresa en el hombre africano a través del movimiento, la búsqueda de la libertad. Entonces, esas manifestaciones que ahora, cuando han diversificado todas las relaciones de la naturaleza, le han dado tantos apelativos, pero por ejemplo, otro símbolo importantísimo de la cultura africana, que es el principio de todo su sistema, es la unificabilidad. No existe diferencia entre una mesa, entre un perro y yo. Todos estamos aquí y todos somos uno y tenemos que buscar la unidad. Y esa unificabilidad hace que el ser músico, tamborero, cantante, teatrero, ama de casa, lo que sea uno. No que cuando yo bailo, no estoy solo bailando, estoy haciendo música, estoy haciendo teatro y estoy cantando. Porque si no hago esas cosas juntas, no estoy dando la expresión de una tradición. Entonces siempre todas estas cosas están unidas la una con la otra. Cuando yo hago teatro, necesariamente eso tiene que tener un ritmo, y ese ritmo es la música, el canto. Así yo esté haciendo teatro, la entonación de mi voz tiene que tener un ritmo, y ese ritmo tiene una musicalidad. Y cuando yo estoy emitiendo la palabra, esa palabra tiene una tonalidad, y esa tonalidad es un canto, ¿sí? Y cuando yo me desplazo en el espacio, así no esté haciendo los pasos de una danza, ese desplazamiento es una danza. Y todo es uno. Ese es el sistema, lo más importante de la filosofía africana, que todo su sistema está basado en la unificabilidad. Bueno, y ya digamos, para concretar un poco la parte audiovisual, tenemos un antecedente que es el documental de Adelaida López, de Manuel Zapata Olivella, abridor de caminos, que pues tiene además, cuenta con la posibilidad de poderlo descargar y poderlo difundir libremente, una cosa que no pasa comúnmente con las películas y los productores. En esta ocasión yo te quisiera preguntar cuál sería tu expectativa con respecto a ahora si el ministerio o Ibermedia o alguien que nos financie la construcción de este guión y el sueño de hacer esta película de Chambacú. ¿Cómo crees tú que llegue a generar una transformación? Y es un arte también, tiene un ritmo, tiene una cadencia particular, un juego de luces, en este caso que es ficción. Entonces preguntarte, la única adaptación que ha habido de un texto es, si no estoy mal, un santo nace en Chema, pero si no estoy mal es una película mexicana. Sí. No sé si la has visto. No la he visto, pero sí, me acuerdo de eso. Es el único antecedente que he visto pues, de registro. ¿Cómo ves tú poder volver a esa reinterpretación ahora audiovisual de las letras, de los legados, y ponerlos en un arte particular que es el cine? ¿Cómo ves tú esa posibilidad? Bueno, yo me pondría un poco en los pantalones de Manuel. Digamos que el pensamiento de Manuel
siempre era muy de vanguardia, muy de echar para adelante a pesar de conocer todo el pasado. Poniéndome en los pantalones de él, diría que la forma, de pronto, un camino para tomar, para hacer el trabajo de ustedes sería no solo exponer lo que sucede en la novela, no solo hacer una investigación que es importantísimo sobre todos los antecedentes del fundamento de la novela, sino ir más allá, ir a lo que está sucediendo ahora concretamente en Cartagena con relación a lo que sucedió y lo que sucede en el Chambacú de ahora, que no existe, pero que existe, porque existe de todas formas el sitio geográfico donde estuvo el asentamiento de Chambacú. Entonces, esto es una lucha que no se ha terminado y que así no se conozca o que no esté difundida o que lo que sea, es una lucha que se está dando del pueblo negro en Cartagena. Yo creo que sería exponer esa condición de lucha de los jóvenes chambaculeros de Cartagena. Esa forma de resistencia y cómo tienen todavía sueños y aspiraciones. Porque de todas formas, cuando se construyó ese reducto, era una forma de resistencia. Toda su vida allí fue una dura pelea y una dura lucha contra el medio. El exterminio de Chambacú, que es como si acabaran con el gueto judío en Varsovia en la Segunda Guerra Mundial, tal cual, una guerra hasta igualita, con pedreas, porque llegó un momento en que ni siquiera la policía podía llegar a Chambacú. Y cómo esa gente sale de ahí, pero sigue su lucha. O sea, le quitan el nido, le quitan el lugar de origen, pero la lucha continúa. Eso sería un bonito homenaje para Manuel, yo creo, porque él toda la vida fue un guerrero luchador y toda la vida pensaba siempre en la forma en que la gente tenía que salir adelante, ¿no? En la lucha contra el medio, contra todas las contingencias, lo que se nos presenta por delante. Eso fue lo que heredamos todos del viejo Zapata. La necesidad ineludible de seguir adelante y de educarse solo para buscar siempre un mundo mejor. O sea, lo mismo que estábamos hablando de la herencia africana, la búsqueda de la libertad. Bueno, pues digamos que ya agotamos temáticamente lo que venía a hablar contigo, pero hay una cosa que siempre he querido preguntar acerca de las correrías y a mí me parecía algo muy bonito. Yo siempre he pensado que el trabajo de Delia y Manuel fue una revolución cultural, y como el mismo Che Guevara exportaron revolución, y siempre quiero preguntar ese correrío de estos dos personajes por China, por Rusia, pero antes por su propia Colombia, tocando y como tú dices, bailando, moviéndose, vibrando frente a mucha gente. Eso para mí es un acto muy revolucionario, y hoy por hoy tenemos la oportunidad de disfrutar esa casa y, en tu caso, de transmitir a tus alumnos ese movimiento que tú dices, esa forma de vida. ¿Cómo era esto? O sea, ¿cómo los veían a ellos? En esa época, más aún, o sea, el mismo Zapata cuando agarra su mochila y se pone a caminar, que eso fue como en los 50, 40, no estoy mal. En ese momento ni siquiera habían hippies, no existía. Como dices, una persona muy avanzada, muy de vanguardia. ¿Cómo veían a estos dos personajes que llegaban a todas partes, bailando, danzando, intercambiando cultura? Bueno, eso es cuando ellos empezaron su niñez, digámoslo, ya de alguna forma eran famosos, porque el viejo Zapata era muy famoso en Córdoba y Bolívar, porque él se hizo solo, él aprendió a leer y a escribir solo. Y luego
toda su ideología estaba siempre enfocada a educar a otros. Él siempre tuvo una escuela y aparte de eso tenía un enfrentamiento muy grande con el clero en Cartagena. Y él era, o sea, nosotros siempre fuimos de una familia muy humilde, muy pobre, y el viejo Zapata era tan famoso que el mismo arzobispo de Cartagena iba hasta nuestra casa a discutir cuestiones de teología con el viejo Zapata. Entonces, por supuesto, todos los ojos estaban puestos en sus hijos, ¿no? Y él no quería que nadie educara a sus hijos sino él. Sin embargo, mi tía Ede, que murió ahora en marzo, era la última que quedaba de los hermanos, de 98 años murió. Ella peleó con su papá para que sus hermanos fueran a estudiar a otros colegios, para que pudieran ir a la universidad, para que pudieran acceder a otro tipo de educación. Y ya desde jóvenes, por ejemplo, mi mamá era famosa en Cartagena desde los 6 años porque ella montaba bicicleta, la bicicleta de su hermano Juan, que fue el que empezó a trabajar primero en la casa, el más chiquito, y ella montaba por toda Cartagena con una campanita, llegaba tarde a la casa, y entonces, pero en Cartagena siempre se han pasado la voz de lo que sucede como Radio Bemba, así que va llegando. Entonces mi abuelo, que estaba allá en la casa, que nunca se movía de la casa, sabía ya lo que estaba haciendo su hija por allá en el mercado o quién sabe en dónde. Y bueno, y así crecieron ellos. Manuel era dueño, montó un zoológico en la casa. Y ahora yo hablando con mi tía, ella me contaba que mi abuela no se ponía a pedirle permiso a Manuel de si ese animal se lo iba a sacar de la casa, no, ella simplemente desaparecía el animal y cuando llegaba Manuel decía, no, el animal se escapó, porque si se ponía a discutirle, pues nunca iban a llegar a ningún acuerdo. Y entonces así, cuando ya empezaron ellos la parte universitaria, y los estudios, todos querían estudiar por la herencia de mi abuelo, que mi abuelo decía que la única herencia que nos podía dejar a todos era lo que tuviéramos en la cabeza. Lo demás todos se lo podían robar, se lo podían quitar, pero lo que tuviéramos de educación nadie nos lo podía quitar. Y esa es la herencia que siempre se ha transmitido en la familia, que podemos no tener nada, una mano adelante y la otra atrás, pero todos tenemos que tener algo en la cabeza, si no estamos paila, ¿no? Entonces, ellos ya de jóvenes estaban como en la necesidad sobre todo porque habían visto mucha necesidad en el pueblo, porque les había tocado vivir todos los niveles. Por ejemplo, mi mamá, que era famosísima, como te digo, desde chiquita, era consentida, por ejemplo, del viejo Daniel Lemaitre, ¿no? El viejo Daniel Lemaitre era de las figuras más ostentosas de Cartagena, tenía apellido, dinero, poder, lo que fuera, y él adoraba a esta niña y la consentía, y ella podía entrar a su casa y era bienvenida en muchas casas donde tenía mucho poder. Entonces ella podía ver muy fácilmente la pobreza del uno y la riqueza del otro. Y ellos, pues, eran muy visionarios y soñadores, eran más que todo soñadores, y amaban su pueblo. Entonces desde muy jóvenes tenían como utopías, ¿no? Como las cosas que les hubiera gustado hacer, pero también las circunstancias los empujaban en la vida misma, como se iba presentando, a hacer cosas que no habían soñado nunca. Mi mamá, por ejemplo, nunca, ella dice que jamás soñó con ser bailarina. Ella simplemente estudió escultura, ella quería ser médica, y mi tío Manuel la inscribió en artes porque decía que ya había muchos médicos en la familia. Entonces, entonces la inscribió en artes, y cuando se murió mi abuela, entonces ella se quedó como sin piso. Y aparte yo tenía 2 años, se acababa de separar de mi papá, estaba como perdida. Entonces Manuel la invitó a hacer una correría, y en la correría él ponía su letrero de médico y ella su cartelito de costurera. Y resulta que en esa correría se fueron enterando de todas las artes de la gente, y entonces así empezaron a conformarlo, decidieron hacer como una agrupación. Y todo esto que empezó como un avatar ahí del camino se fue consolidando y se fue construyendo, y en la misma marcha.
Ella, por ejemplo, cuando llamaron al director del Teatro Colón para que viera el grupo en Cartagena a ver si podían venir acá, estaba preparando una leyenda, un mito, la leyenda El alma de los tambores, con una bailarina, y el director del Colón le dijo que si ella no hacía esa danza, el grupo no venía a Bogotá. Y ella entonces decidió pues que la bailaba para que todo el mundo pudiera venir acá a Bogotá, y luego cuando se presentaron en el Colón al otro día salió en los titulares la primera bailarina negra de Colombia, entonces le tocó quedarse bailarina, pero que ella no lo tenía planeado, sí, ese no era su sueño, ni ella había pensado nunca en ser bailarina. Entonces, y así fueron todas las cosas, y Manuel era una persona que no solo soñaba, sino que trataba de que los sueños se le adelantaran al pensamiento. Entonces, él nunca pensaba en que la cosa se podía hacer o no, sino que si él se le ocurría, esa cosa se tenía que hacer. Entonces mi mamá le creía absolutamente todo, en un principio. Entonces él proponía y ella iba detrás, ¿no? Y hasta que le hizo tantas maldades que ya ella decía que no, pero finalmente hacía que sí, hacía todo lo que él le decía. Y así fueron haciendo todas esas cosas, luego entraron en la Nacional, se metieron en la JUCO y empezó todo un proceso de locura ya casi que empujado por las mismas circunstancias. Y pues para terminar, bueno, dos cosas. Primero, pues, ¿cómo ves finalmente, a propósito de toda esta lucha, cómo ves hoy a 2009, en esta casa, reformándose, transformándose, esa lucha? O sea, ¿cómo ha respondido la gente también? ¿Cómo es la gente aquí en Bogotá con respecto al legado de Manuel? Bueno, pues aquí este país, como siempre, me parece un país como muy indiferente. Yo, por ejemplo, conozco el tratamiento que se le da a la obra de Manuel en Virginia, en Pensilvania, en Francia, en muchas partes del mundo. Yo he colaborado con personas que están haciendo la tesis de su trabajo desde Londres, desde cualquier parte del mundo, sobre la obra de Manuel en Estados Unidos. Tienen 3 maestros para la cátedra sobre la obra de Manuel. Aquí en Colombia ni siquiera saben a mucha gente que existe. El trabajo de Delia es una empresa titánica que yo trabajé 5 años tratando de organizar su hoja de vida, pero con las cosas que hizo año por año para tratar de organizar esta casa, porque se me volvió una cosa inmanejable y todavía no salgo. Yo vivía con ella durante toda mi vida y no salgo de mi asombro como una persona en un solo año podía hacer tantas cosas. Y cuando ya creo que he terminado cada año, me salen más cosas y es una cosa increíble de desperdicio de este país con la obra de una persona de personas que investigaron tanto y que conocían tanto de la idiosincrasia de este pueblo. Hay trabajos invaluables. Yo, por ejemplo, tengo todas las investigaciones de los años 40 y 50 de ellos en cinta magnetofónica. La llevé a Patrimonio Fílmico y me cobraron 12 millones de pesos por cuidármelas. Manuel estuvo donando todas sus investigaciones de Campo de Córdoba a varias entidades y no se las recibieron porque ellos no tenían forma de cuidar ese archivo. Entonces simplemente estamos rodando por el mundo nosotras los herederos con esas maletas como si fueran una carga pesada, como llevar los huesos de Rebeca Buendía en 100 años de soledad, como llevar los huesos de Ndrún Talego y no saber qué hacer con los huesos. Y ya yo me estoy decidiendo a regalar todo y que cualquier persona haga con lo que sea con esas cosas. A mí qué me importa, si al país no le importa, yo no puedo seguir guardando tampoco la herencia de este país, entonces simplemente la voy a feriar. Y así, ese es el tratamiento que le dan a ellos, a la memoria de ellos. Y entonces, pues, para mí ya tampoco tiene ninguna importancia si los quieren o no, si le dan valor a la obra o no, porque ya conozco cómo piensa la gente en este país. Entonces, si uno vale algo, vale, y si no vale, pues tampoco, no importa.
¿no? Lo que importa de todas formas en este momento es estar vivo y seguir trabajando. Y si le dan valor al trabajo, pues se lo dan. Y si no, pues que se vaya al carajo, como decía mi mamá. Sí. Bueno, y para terminar, quería preguntarte a propósito Le ahorita. das una hora diciendo para terminar, ¿cierto? Sí, está muy interesante la charla, ¿no? Siempre terminamos cuando entrevistamos a un personaje que tiene que ver con algo cultural, su apreciación sobre Macondo. Y la pregunta es, ¿qué es y dónde crees tú que queda Macondo? Pues Macondo es Colombia porque si uno analiza la obra y cada persona puede analizar inclusive la historia de su familia, uno ve que los personajes históricamente de la novela, uno encuentra ítems de esos personajes en la familia de uno. Entonces realmente, aunque sea la historia de una familia, es la historia de nosotros como colombianos. Y Macondo, así puedan localizarla geográficamente en la costa, puede ser en cualquier parte de Colombia. Es de todas formas una saga del pueblo colombiano, yo creo. Bueno, muchas gracias, Mira, por habernos recibido y nada, la lucha continúa. Si tienes esos archivos, nosotros Los recibimos con mucho gusto.